Bueno, buenas noches a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a las personas que nos están acompañando esta noche y a aquellos que se van a empezar a conectar. En todo caso, esta conversación va a quedar registrada. Mi nombre es Lorena Bess, soy de parte del equipo de Transcinema y le doy paso a Viola que nos va a presentar el encuentro que tenemos hoy. Gracias, buenas noches a todos. Bienvenidos al conversatorio sobre el proyecto de ley sobre el cine peruano. Para el cine peruano, este proyecto de ley presentado el 13 de septiembre de este año por la congresista Adriana Tudela de Avanza País, del partido Avanza País, es un proyecto que ha desencadenado una serie de críticas, de cierta forma levantamiento de parte del mundo audiovisual en diferentes ciudades del país a través de las redes sociales, pero también presencialmente, manifestando algunos puntos críticos sobre todo, ¿no? Entonces, el proyecto es un proyecto que, como otros, eh, pasará a revisión. Hay otros proyectos de ley que descansan en el Congreso, pero principalmente los objetivos de este proyecto, que está en línea, se puede revisar, son impulsar la actividad cinematográfica, facilitar la competitividad, estimular la educación en el ámbito del audiovisual, fomentar la investigación en el ámbito del audiovisual y promover la imagen del Perú, digamos, para la industria cinematográfica. Es un decreto, un proyecto de ley que hace referencia digamos, a su antecesor, que sería el decreto supremo que es vigente actualmente, eh, que ha sido aprobado en el 2020 en el Congreso, y después en una sola votación y luego se volvió decreto supremo. Hay una anotación coyuntural del día de hoy, eh, sobre el cual pero no entraremos tanto en el debate, que es un nuevo proyecto de ley que ha sido presentado hoy día 11 de octubre por el congresista Lizar Saburu, de Fuerza Popular, y que tiene algunos puntos probablemente en común con el proyecto presentado por la congresista Adriana Tudela. Por estos motivos, hemos convocado a un debate colectivo, un diálogo. Este espacio es la oportunidad simplemente de intercambiar, y para ello nos convocamos como Transcinema, Morela Moret, Lorena Best, Adrián Ochoa, Beatriz Cerrón y yo, Viola Baroto, junto con les invitadas de hoy, que son Mónica Delgado, que es crítica y docente, Santiago Alfaro, sociólogo y ex director de Industrias Culturales del Ministerio de Cultura, Héctor Galvez, que es director y guionista, Lady Vinces, que es directora y programadora, Silvia Rellano, gestora y productora, y Carolina De Negri, productora. Y todas las personas que están conectadas en este momento, que invitamos de hecho a participar a través del Facebook con sus preguntas y sus comentarios. Entonces, empezamos este debate y paso la palabra a Morela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Morela Moret, soy parte del equipo de Transcinema. Y antes de empezar con esta conversación, este diálogo, este debate, quisiera hacer un pequeño comentario. Realmente como a mí no me ha parecido extraño que en un país con aires dictatoriales como en el que vivimos, en donde entre el año pasado y este año han asesinado 70 personas debido a la brutalidad policial y porque estas personas estaban ejerciendo su derecho de protesta, no me parece extraño que salgan proyectos de ley fascistas en donde se promueve el extractivismo y se eliminan los incentivos estatales para priorizar a las grandes productoras internacionales o extranjeras y busca eliminar de alguna forma el cine independiente y todas las vertientes del cine y minimiza el cine a una película nada más. Entonces, este es un pequeño comentario que quería decir antes de comenzar este conversatorio, este diálogo. Y nada, y agradecerle a todas las personas que nos están viendo y a las personas que han venido acá como invitadas. Y bueno, una de las principales cuestiones que se toca en esta ley, tanto en la que se propuso por Avanza País y en la que se está proponiendo ahora por Fuerza Popular, es el país, el Perú como locación. Entonces, quería saber, a ver, qué opiniones existían a través de esto, ¿no? Si es que lo veían también como una manera de extractivismo, el simplificar a este país como una imagen, como Promperú, como una locación y eliminar por completo la cultura que lo acompaña, ¿no?
No sé si hay alguna persona que quisiera empezar. Solamente, igual siéntanse libres de, por favor, abrir sus micros, como que no interrumpirnos, pero como hacer esto como una conversación, ¿no? Bueno, puedo empezar eh, agradeciendo la organización de este diálogo y explicando que a nivel internacional para promover la actividad cinematográfica y audiovisual se desarrollan distintas políticas públicas. Algunas están dirigidas a producir subvenciones a proyectos como pasa prácticamente en todo el mundo, excepto en Estados Unidos, donde el sistema de apoyo estatal es a través de exoneraciones de impuestos. Y también las políticas pasan por regulaciones a la exhibición y a la distribución, al fomento de la preservación por vías a través de cinematecas u otro tipo de políticas dirigidas a ese objetivo. También a promover que los países sean usados como locaciones, porque eso contribuye al empleo y al crecimiento económico y también a crear, a profesionalizar los sectores. Igual es una decisión polémica esta última, la de las locaciones que ha sido aludida, porque claro, va a reforzar lo que llama Toby Miller como una división internacional del trabajo cultural, ¿no? Donde Hollywood predomina, ¿no? Todos los países que buscan atraer la inversión de Hollywood, lo que hace es facilitar finalmente a largo plazo que sea menos costoso para ellos producir y por lo tanto dominar los mercados. O sea, también se puede ver desde ese punto de vista. Pero, digamos, hay evidencia que da cuenta de que sí hay un efecto positivo en la economía, ¿no? Y no solamente en la economía en general, sino en la economía del mundo audiovisual. Pero promover inversión privada extranjera para el rodaje de producciones no tiene por qué ser mezclado con las subvenciones y otro tipo de objetivos de política, ¿no? Y la ley Tudela lo que hace es reducir el espectro de posibilidades que tiene el Estado para promover esta actividad y lo hace desde una visión además bastante economicista, ¿no? Eh, Eso es lo que, así como en primeros términos, podría plantear, ¿no? No sé si alguien se anima a hacer algún comentario más acerca de el Perú como locación para filmar. Sí, bueno, muchas gracias a Transcinema por gestionar este tipo de espacios. Este tema de la locación no es nada nuevo, ¿no? Yo por un tema que estaba escribiendo un artículo sobre el contexto del cine peruano en los años 50, este mismo deseo de los cineastas, de los productores, de que Perú sea pues una llamativa locación, estaba muy presente, ¿no? No solamente con esta idea de exotizante, ¿no? De lo que hubo a través de, pues, de decenas de películas, sino que revisando, pues me encuentro con que se pensaba desde la década del 50 este deseo de convertir al Perú en una industria, ¿no? Algo que, que sigue circulando, pues, hasta el día de hoy, ¿no? Esa idea de la añorada industria, ¿no? Que es una forma de ver el proceso de producción de una película, ¿no? De un cine o de una idea de lo que debe ser el cine, ¿no? En este caso como un deber ser también desde el Estado. Pero en esa época, en los años 50, no se pensaba pues en este rol del Estado para ese fomento del Perú como locación, sino se pensaba de que eso era labor de los productores, labor de las empresas, labor de las grandes productoras hollywoodenses además. Justamente los mismos códigos que hoy se escuchan estaban vigentes hace más de 50 años, así que no me extraña de que justamente en este contexto que bien ha mencionado Morela, de que no solamente estamos hablando de una ley, ¿no? Sino estamos hablando de un sentido común que se quiere instalar, ¿no? Hace unos 5 años se discutía, por ejemplo, de la ley de Cinemateca, o se discutía la ley del cine peruano en general, o se discutía también
la posibilidad de que la ley de cine pues sea una mejor ley, digamos, ¿no? No está en discusión la ley, lo que está en discusión es cómo se hace esa ley. Pero de pronto hay una agenda de todo este commission, ¿no? A mí me parece muy sintomático, del papel, pues, del Estado, sino de quién está poniendo la agenda. No la ponen los cineastas, no la ponen los productores, digamos, en general, no la ponen los sindicatos, la ponen un grupo de políticos, no sé desde cuándo acá tuvieron un interés en el cine. Incluso hoy, ¿no? Que estuvo la congresista Tudela defendiendo su proyecto en la Comisión de Economía, era una exposición totalmente llena de prejuicios, desinformación, conceptos fuera de lugar, ni siquiera sabe lo que es una Film Commission. Entonces, acá no está el juego, no está en juego el cine peruano. Por eso uno de mis argumentos es que esta no es una ley de cine, ¿no? Esto es una ley de generar condiciones para un tipo de locaciones, de gestionar locaciones, que no está mal, ¿no? Como dice Santiago, no está mal, o sea, debería. Perú es un país muy, muy rico en ese aspecto de que puede generar un tipo de dinámica económica, ¿no? Pero creo que el problema es que se está, digamos, como pasa con todas las ultraderechas en el mundo y sobre todo las ultraderechas latinoamericanas, que son procesos de resignificación, ¿no? Ya se ha resignificado lo que es libertad, ya se, se ha resignificado lo que es democracia, y es lógico que van a resignificar lo que es cine peruano, ¿no? Digamos, o lo que es cultura, ¿no? O lo que es acceso a la cultura. Entonces yo creo que están en juego otros motivos, otros intereses, ¿no? Y creo que la Film Commission es parte de esa agenda, ¿no? De cuando acá estamos discutiendo toda una comunidad, ¿no? Estaba viendo el pronunciamiento que sacaron en defensa, más de 800, ya pongamos 1000 personas, o discutiendo una agenda que, que lo ha impuesto, ¿no? Y es interesante también verlo de esa lógica muy política, ¿no? Bueno, ahora que Mónica comentaba acerca de la Film Commission, creo que también es importante. ¿Aló? ¿Me Sí, escuchas? se te escucha perfecto, Carolina. Ah, ya, que escuché un ruidito por ahí. No, que decía que ahora que comentaba Mónica. Agregar, bueno, muchas gracias por la invitación. O sea, creo que Hay una Ah, es Lady, superposición. ¿verdad? Ah, Lady, lo que pasa es que se te está cortando un poco. Justamente estaba hablando ay, perdón, Carolina. ahora sí, Oh, dale, ahora Lady, sí se dale. escucha. Ah, ya, dale Lady y luego sigue Sí. Carolina. Ya. Sí, se te estaba cortando un poco. Ya, perdón, sí, perdón el internet. Bueno, sí, gracias por la invitación. Yo consideraría tener claro, aportando lo que se mencionaba, una mirada más integral. O sea, yo hablo desde la experiencia propia. O sea, y desde ese lugar doy mi punto de vista, damos nuestro punto de vista como cineclub, como espacio, y te digo, o sea, nuestro espacio ha sido un espacio de aprendizaje y yo, por ejemplo, o sea, nosotros no vamos a una sala de cine de un centro comercial, ¿no? Porque nosotros no está eso en mi cabeza ni en la cabeza de mis compañeros, no, o sea, nuestro interés por el cine y el audiovisual viene desde el otro lado, ¿no? Como lo mencionábamos en algún pronunciamiento, desde el lado de la convivencia, desde la organización ciudadana, que cuesta, que eso es un trabajo inmediato, ¿no? Pero nuestro camino ha sido ese. Entonces yo considero en esa mirada tener una perspectiva más integral. Hay que saber sobre qué país estamos viviendo. El país es sumamente violento en todo sentido y las violencias se filtran en todos lados. Entonces, yo, la verdad, o sea, lo que colocó en este proyecto de ley la congresista Tudelo en esas hojas que estuvimos leyendo, pues, o sea, no, para mí es un atentado a lo que una persona, un ciudadano, ciudadanos venimos trabajando ya hace bastante tiempo, ¿no? O sea, si no reconoce el trabajo de otras personas, o sea, no se toma el tiempo de por lo menos investigar o saber, o sea, yo no me sentaría tampoco a su lado. O sea, no, porque no me está reconociendo, ¿no? Entonces, yo consideraría repensar el cine y el audiovisual más allá, o sea, está bien el debate, está bien conversar, está bien, no al proyecto de ley Tudela, pero nosotros consideramos que es importante y lo hemos descubierto en el camino, por decirlo de algún modo, ¿no? Esta pedagogía que uno hace sobre la importancia de la cultura y del arte dentro de la dimensión humana de las personas, y que nos cuesta mucho, porque, o sea, no hay un acceso real a arte y cultura
en escuelas públicas. O sea, no está, o sea, yo cuando era pequeña veía, decía artista abajo y presentaban a una persona que, a ver, que salía de manera mediática, ¿no? Y eso era para mí, ellos son artistas, ¿no? Ellos son, o sea, entonces yo considero que no hay, o sea, un entendimiento real de la importancia del acceso, la promoción al arte y la cultura que puede contribuir a una mejor convivencia dentro de una ciudadanía y una sociedad y puede avanzar. Entonces yo creo que sin ese entendimiento, sin esa comprensión, sin ese acercamiento, vamos a tener posturas o sea, terribles, ¿no? Terribles y que no contribuyen. Y bueno, yo me he puesto a escuchar y a conversar con compañeros y compañeras de otras artes, porque me parece importante oírles y conversar. Y claro, hay otra perspectiva también, no es como que, sí, ¿no? Pero a ustedes les dan más dinero, ¿no? Y ahora vuelvo a decir, claro, en un país donde todo está tan segmentado, ¿no? Donde hay problemas estructurales que nos atraviesan absolutamente a todos, de racismo, clasismo, discriminación. O sea, ¿cómo no me van a decir eso, no? Y yo creo que es importante escucharles, ¿no? Y me dicen, bueno, sí, te vamos a apoyar, pero hasta cierto punto, ¿no? Porque yo lo hago con menos dinero y sigo trabajando. Entonces, yo considero importante esos espacios de diálogo, ¿no? Claro, que empiecen entre personas que estamos vinculadas de una manera u otra al sector, pero también que sean interdisciplinarios, ¿no? Que escuchemos a esas otras personas que están trabajando también de manera autogestionada durante mucho tiempo. Eso, y, y pues yo creo que toca debatir, conversar y poder asumir espacios que a veces decimos, no sé, que consideramos que no podemos entrar, ¿no? Pero yo considero que sí debemos tomar esos espacios y pues también entender que esta experiencia de la autogestión no es una experiencia de, ay, qué lindo lo que haces, ¿no? Sino que hay una contribución real, hay un estudio real, hay un resultado real de lo que se hace, ¿no? Y insisto en esto, en repensar nuestro sector audiovisual desde ese lado, ¿no? Desde el cine como un espacio de convivencia, de aprendizaje que puede contribuir, que no solamente la producción de una película, a mí me parece alucinante cómo reducen así la película, ¿no? No, pero que si quieren su película, vayan, que la hagan con su plata, ¿no? Y los demás espacios de formación, de gestión, totalmente invisibles, ni se mencionan, o sea, ni existimos. Entonces, yo creo que hay que mirar también ese otro lado, ¿no? Trabajar de manera integral eh, y para mí es muy importante el refuerzo a través de otras organizaciones ciudadanas que se autogestionan y trabajan por otras causas también, pero que tienen un corazón también o la necesidad de organizarse para salir adelante, porque el país ha sido muy duro con nosotros, ¿no? Y porque también ha sido una forma de sobrevivir y de salir adelante. Entonces yo creo que eso es, a ese lado hay que mirar también, ¿no? Ese también es resaltado, ¿no? Y yo creo que pues por ese lado, ¿no? Pues nos va a abrir la perspectiva de la problemática, y contar con más voces, con más personas, con más defensa, ¿no? Pero una defensa más diversa, más amplia, ¿no? Y bueno, yo seguramente va a pasar mucho tiempo tal vez para eso, pero no sé, nosotros estamos muy convencidos de ello, ¿no? De ese trabajo a largo aliento, de seguir, sí, de defender, pero de que construir implica un proceso larguísimo, larguísimo, ¿no? Y que atraviesa muchas aristas humanas, ¿no? Y decisiones, y complejidades, y debates, y diálogos, y decisiones también, ¿no? Eso. Hola, sí, también muy agradecida con la invitación y con compartir este espacio con compañeros y compañeras del medio y de alrededores también. Yo simplemente quería como quizás pensar un poco en la terminología que usamos y cómo estamos ordenando el pensamiento alrededor de la ley, ¿no? En mi opinión y después
justo ayer estaba contando ya cuántos años más o menos trabajo en cine y son como alrededor de 20, ¿no? Y en todo este tiempo yo la verdad es que honestamente no siento que exista una industria del cine peruano, ¿no? Quizás sí un proceso de formación de industria, sí, pero una industria como tal, yo desde mi experiencia no la veo. Y eso también me lleva a pensar en cómo, como decía Lady, en cuántos cines hay haciéndose y cuánta acción hay alrededor de esos cines y sus diferencias y cómo quizás todo este contexto, lo más valioso que nos enseña es la oportunidad de escucharnos para construir lo que realmente podemos querer como sector. Porque a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, ¿no? Que discutimos sobre Film Commission y para cuántos de nosotros en el sector el entendimiento de lo que es o no es una Film Commission puede estar más o menos presente. Pero quizás peor que eso, cuán relevante es una Film Commission en lo que muchos productores hacemos en el norte, en el sur, en el centro, ¿no? Eh, y no es que no sea importante o no, no es que debamos tomarlo o no, pero sí creo que es importante asumir que existe una realidad en la que muchos productores o muchos directores no lo saben y eso está pasando, ¿no? Y eso está pasando yo pienso y digo, ¿no? Quizás antes de estar, claro, la situación ya se dio, la emergencia está y es lógico y está bien que defendamos el proyecto de ley, pero creo que detrás de la urgencia debe haber un momento para reflexionar y entender eh, lo que estamos haciendo, ¿no? Cuando en algún momento ha circulado la idea por ahí, por ejemplo, de empezar a hacer una nueva ley, ¿no? Pero para eso, pues hay que primero escuchar un montón las diversas maneras en las que trabajamos, las diferentes maneras en las que vemos el cine, qué queremos también hacer con nuestros cines diversos, qué buscamos con esos cines, eh, y que cada uno de las diferentes regiones sepa de la existencia de esas otras formas de ser. Yo desde que empecé a hacer cine, para mí Hollywood no es un referente, ¿no? Y no porque no me guste, yo veo muchas películas y en mi niñez y hasta ahora y las disfruto mucho, y qué bueno que existan, pero yo valoro mucho más el proceso de construir una idea propia desde lo peruana que soy, desde la idiosincrasia de los lugares en los que viví, en los que me crié, y cómo puedo inventarme una forma de hacer cine desde el Perú y desde mi entorno, ¿no? Si quieres, de cierto sector de Lima que yo he habitado, pero a mí, yo siento que así hacemos muchas de nuestras películas. No siento que esta idea del patrón de mirar cómo se hace una película construye industria. Creo que hay que revalorizar también desde la escucha las distintas maneras que hay que hacer, ¿no? Entonces, bueno, pero lo bueno es que creo que esta urgencia nos ha traído a muchos de nosotros a compartir un lugar común en el que es posible eh, mirarnos más, escucharnos un poco más y ojalá a futuro pues, poder construir más en conjunto lo que queremos, porque si quizás si hay un mea culpa hacia nosotros como el sector que somos, es que sí, es la realidad, estamos súper polarizados, pero no es gratuito, ¿no? O sea, el Perú es así más allá del cine, ¿no? Entonces, no es que el cine, de pronto todos tengamos que estar unificados en una opinión y de pronto todos estemos de acuerdo, ¿no? No es real. Pero hay que asumirlo también como una tarea pendiente en la que tenemos que estar atentos, comprometidos y, bueno, buscar ahí puntos de encuentro. Eso nada más. Gracias. Eh, sí, ¿puedo hablar? Hola. Bueno, igual, gracias por la invitación. Claro, creo que al margen de la Film Commission o no la Film Commission, ¿no? Un poco lo que han estado comentando Carito, Santiago, bueno, todas.
que si para algunos era más importante o para otros no, ¿no? Bueno, había ya desde inicios de año, había una serie de asociaciones proponiendo o buscando crear un proyecto de Film Commission, cosa que me parece valiosa, pero yo quería centrarme más un poco en lo que estaban diciendo al inicio del contexto donde se está presentando esta ley, ¿no? Es decir, que es algo que no me parece ni a nivel nacional ni a nivel internacional me parece gratuito, ¿no? Es decir, hay toda una corriente conservadora en el país que está afectando, ¿no? Y bueno, y después podemos hablar de ejemplos de afuera, es decir, ¿no? Pero entonces hay toda una corriente conservadora que siempre ha existido, pero ahora o sea, tienen casi todo el poder, y ahí es lo peligroso, es decir, lo que está pasando ahora con ese proyecto, eh, está pasando en la educación, ¿no? La educación estatal, este nuevo proyecto de ley aprobado en cual supuestamente las asociaciones de padres van a controlar la currícula escolar, es decir, estamos hablando de toda una ola conservadora, y no es gratuito, pues, que en los periódicos que sirven, pues, de caja de resonancia de ese proyecto de ley, salgan, miren qué proyectos apoyan, la chucha perdida de los incas, o sea, entonces, y apelan, porque lamentablemente somos una sociedad todavía conservadora, ¿no? Entonces, apelan a todo, a que toda la libertad, a que todo lo que significa libertad, ¿no? Entonces, sea como cuestionada o, ¿no? O puesta en juego. Entonces, yo creo que sí, obviamente hay que discutir muchas cosas, pero ver realmente cuál es el problema de fondo aquí, ¿no? Ahora que decía Morel al iniciar fascismo, yo el sábado estuve en una mesa donde se preguntaban si estaba existiendo fascismo o no en el Perú actualmente, ¿no? Entonces era historiadores, era muy rica la conversa, así como que está haciendo ahora, decían que si bien no existe, bueno, porque hay una serie de como que de signos para saber si existe fascismo o no en Perú, pero decían que quizás esta es una transición al fascismo, ¿no? Es decir, se están dando las condiciones para que después se pueda imponer. ¿Y qué es? ¿Cuándo se impone el fascismo? Cuando los grupos de poder sienten que no pueden mantener el orden en la democracia y surgen estos grupos, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, para mí esos son los problemas. Cuando se hace este proyecto de ley de cine, en el fondo está amarrado a muchas otras cosas, ¿no? Digo, no es gratuito tampoco que en España salga una alcaldesa de Vox diciendo que el Festival de Gijón tiene que dar premios de acuerdo a los valores de Vox, ¿no? Ya ni decir lo que podría pasar en Argentina, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ponerlo muy en contexto lo que está discutiéndose aquí, ¿no? Sobre todo porque, solamente para hacer un comentario, ¿no? Dentro de la ley Tudela, proyecto de ley, discúlpenme, se habla acerca de eliminar los fondos de producción para que haya esta inversión privada, ¿no? ¿Y quién da esta inversión privada también, ¿no? ¿Quiénes son las empresas que financian estas nuevas producciones, estos nuevos proyectos culturales o o lo que fuese, ¿no? Eso también como tiene un punto de vista, un copamiento ideológico que va a guiar la narrativa que vamos a tener como país en nuestros procesos culturales, en nuestros procesos cinematográficos, ¿no? Eso solamente porque creo que es bastante importante, ¿no? Cómo es que se pretende financiar también, ¿no? Definitivamente la dirección, los estímulos del Ministerio de Cultura te dan dentro de todo, cierta libertad, podría decirse, ¿no? Para poder expresar cierto tipo de narrativa con respecto a lo que sucede en el país o lo que ha sucedido, ¿no? Y ahora esa narrativa ya no va a existir, se va a eliminar. Entonces, eso creo que abre otro diálogo, ¿no? ¿Qué es esta inversión privada que se va a dar, ¿no? ¿Quiénes son estos inversionistas? Y en verdad, la ley Tudela no genera un incentivo para la inversión en la producción cinematográfica, como lo hace Colombia al exonerar del pago del impuesto a la renta a quien invierte en la película. Eso no lo hace. Lo que da son unas exoneraciones para el uso de locaciones, para empresas que utilizan el Perú como locaciones, y además está mal diseñado el incentivo porque alude a una exoneración de impuesto a la renta a no domiciliados, y eso es imposible, ¿no? Solamente los domiciliados aportan el impuesto a la renta.
Entonces, ninguno de los mecanismos que plantea son superiores a los que existen, por ejemplo, República Dominicana, para hablar de las locaciones, ¿no? Que son un reintegro a los gastos en servicios audiovisuales y en logística, ¿no? Que es el Estado da recursos, da cash, ¿no? A cambio de que vengas al Perú a gastar. Eso es. Pero eso no se plantea en la ley. Ni tampoco plantea otras figuras que son créditos tributarios que se dan, como en el caso colombiano, que es un certificado que tú puedas luego comercializar con otras empresas con relación a la exoneración y pago al impuesto a la renta, ¿no? Entonces, a nivel de los mecanismos, digamos, hay una falla en el diseño del proyecto normativo. Ahora, ustedes están haciendo comentarios más acerca de sus motivaciones, es un análisis más político que de política pública, y yo sumaría a eso que lo que está sucediendo es que hay un nuevo relato en lo que Agustín Laje llama nueva derecha, ¿no? Que es la necesidad de realizar una batalla cultural, ¿no? Él tiene un libro, lo he leído para poder entender cuál es la lógica detrás, y lo que él dice es que la izquierda, o sea, primero generaliza que toda producción cultural es marxista, ¿no? Entonces la izquierda se ha dedicado a crear una hegemonía cultural siguiendo la lógica gramsciana, creando películas, creando literatura, ¿no? Entonces la derecha ha cedido este espacio y por eso es que tiene que hacer una guerra de guerrillas, es lo que él dice, digamos, y crear los relatos que ellos plantean, que es la eliminación de cualquier acción afirmativa, lo señalan, porque están a favor de una igualdad formal, ¿no? Que es lo que está también presente en la ley de Tudela, y así también evitar relatos de un opositor político distinto, ¿no? Entonces creo que sí, hay esa motivación, porque la justificación de la congresista alude a que fue aprobado el decreto de urgencia en el gobierno de un adversario político, o alude a películas que se han hecho o documentales sobre adversarios políticos. Entonces, la motivación política tiene que ver con esta de dar una batalla, ¿no? Y por supuesto ahí hay una caricatura de todo lo que estamos discutiendo, ¿no? Podremos ver los alcances, pero simplemente quería abonar que sí, hay esa línea, me parece, y que ahora se ha fortalecido porque en el Perú lo que hay es un régimen autoritario donde no hay balance de poderes. Entonces, los políticos tienen todas las facilidades para establecer su agenda porque no hay contrapesos, ¿no? Entonces, por eso es que el escenario es muy riesgoso, porque se pueden tomar decisiones arbitrarias, y hechos por políticos y no por ciudadanos, ni basados en el interés de los ciudadanos, ¿no? Hay una además, ideologización del debate que va a tener efectos perversos en el desarrollo de la sociedad peruana, ¿no? Sí, y una cosa, no sé si me lo he comprendido, disculpa que siga lo que dice Santiago, porque estuve escuchando la conversación en la que estuvo Santiago hace unas horas con un abogado, y claro, y él lo dijo directamente, o sea, dijo, lo que pasa es que los fondos el fondo de DAFO se politizan para ganar, para obtener los premios. Lo dijo literalmente, ¿no? O sea, es decir, los que ganan adecúan su contenido a una manera política, obviamente política de izquierda, para obtener los fondos, ¿no? Entonces ahí ya, con esa mirada, pues, que se puede debatir, ¿no? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Yo quería agregar algunas cosas desde mi punto de vista como productora fuera de Lima, que creo que es bastante potente también escuchar estas voces, porque lo que estamos conversando aquí sobre la comisión fílmica, sobre el tema de Perú como locación, sobre el financiamiento de la inversión privada en estos proyectos que pueden ser los audiovisuales o culturales en general, son cosas que quizás existen y pasan en Lima únicamente, ¿no? Eh, para nosotros que estamos en otros espacios, que habitamos otras realidades, como mencionó también Lady,
que es una compañera también del norte. Igual, y creo que esto sucede también más allá del norte en específico, sino también en regiones diferentes a las de Lima, que son mal llamadas provincias, porque al final todos somos provincias de nuestro país. Eh, pues nosotros, dentro del apoyo que puede existir a la cultura o al cine que hacemos, pues no existen estas figuras de inversión privada, no existen tampoco las figuras de inversión externa que puedan apuntalar los proyectos culturales o los proyectos de cine, ¿no? Ni siquiera a través de los gobiernos regionales o gobiernos locales que haya algún tipo de incentivo para los espacios culturales que también funcionamos y que buscamos de alguna forma generar la exhibición o la distribución de los contenidos que son generados por todos nosotros a través de también los estímulos de DAFO, ¿no? Me pareció súper potente que Lady abriera su intervención comentando que cuando ellos piensan en cine no piensan en una sala comercial, sino piensan en la sala de su cineclub, ¿no? Y es una realidad a la que estamos muy cercanos todas las personas que de cierta manera también gestionamos cultura fuera de Lima, ¿no? Entonces, hablar de Perú como locación, hablar de una ventanilla única para poder como filtrar las locaciones o hablar de una Film Commission obedece mucho a los intereses que puedan estar mucho más centralizados, porque ¿quiénes son las personas que van a organizar las locaciones o este directorio de producción para las personas que vienen o que quieren invertir en el país para grabar? ¿No? ¿Cuánto porcentaje de estas producciones se van a desarrollar en Lima y cuántas van a ser fuera de Lima? ¿Y cuántas personas realmente van a ser beneficiadas? ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras y trabajadores del cine van a ser beneficiadas a través de este nuevo mecanismo que se supone que es ordenar nuestro sector cinematográfico? Y sin dejar de mencionar que suena muy extractivista también, porque entonces, ok, soy un álbum de fotos en donde pueden venir a grabar, ¿no? Entonces, bueno, para el norte, bueno, vamos hacia las playas, vamos hacia los sitios arqueológicos, hacia el sur, hacia el centro, de todas formas, potenciando este significado de cultura como únicamente cosas, no sé, folclóricamente visibles o atractivas hacia afuera, ¿no? Que es lo más bonito que tiene el Perú para sacar, pero nos olvidamos de todos estos procesos que también estamos viviendo, procesos que también tienen que ser registrados para evitar mayor desconocimiento de nuestra sociedad, de nuestros problemas, de nuestras ventajas y desventajas, de nuestros procesos. Entonces, ¿quiénes son realmente los que estamos participando en estos espacios, ¿no? También mencionaba Carolina el hecho de que cada vez que pueden suceder este tipo de atentados, pues aparecemos muchos grupos, muchas agrupaciones, buscamos encontrar un discurso que nos pueda representar en nuestra gran mayoría, pero seguimos sin ver los problemas que nos vienen intersectando desde ya hace varios años y varios procesos, ¿no? Cuando sucedió la emergencia sanitaria también tuvimos una movilización muy similar porque muchas personas que trabajaban en el arte, pues definitivamente se quedaron sin ningún tipo de ingreso económico. Más allá de no tener un ingreso económico también, no tenían ningún tipo de seguro de salud que los pudo de alguna forma acompañar en estos procesos de la pandemia. Muchos artistas murieron por falta de atención, por falta de medicamento, igual que en realidad toda la población. Y son procesos que seguimos dejando pateando, ¿no? Pateando hacia adelante y solamente vemos como de resolver lo que está encima, ¿no? Dicho sea de paso, creo también que la búsqueda de acallar quizás nuestros discursos que son diversos y encontrarnos hablando de temáticas más llamadas a Transformers, que el oso Paddington, estas películas que son como las películas que han motivado a nuestros congresistas a replantear la ley, porque obviamente ya no se va a grabar aquí y estamos perdiendo mucho dinero, ¿no? Es también poder reflejar qué narrativas están
transmitiendo estas películas, ¿no? O sea, qué tan realmente están aportando al Perú desde sus narrativas y no desde el punto económico también, ¿no? O sea, creo que ese análisis también se nos pasa y justamente se nos pasa porque intentamos ver al cine como un negocio en el que se puede generar ingresos con esto, con estos incentivos o las figuras tributarias, pero que no se considera como un derecho cultural también, porque la población tiene derechos culturales. Si bien aquí en el país pues se nos complican mucho y para eso estamos con estas plataformas de gestores culturales que como venimos mencionando, trabajamos en diferentes espacios, no solamente en el cine, sino en todas las artes, para poder acercar un poco más la cultura a nuestros ciudadanos también. Entonces, hay un tema bastante controversial en general, pero también en las visiones de lo que estamos llevando en estos debates, ¿no? Yo quería comentar en torno a la pregunta que hizo Morela sobre quiénes son estos inversionistas, ¿no? O estos que van a poner el 50%, ¿no? La supuesta mitad de la producción. Me pregunto, bueno, ¿no? Me pongo un poco en la cabeza esta gente pues de los congresos, la ultraderecha, que está fascinada pues con el Paddington y Transformers, que piensan en ese tipo de productores, ¿no? Están pensando ellos que va a venir pues Paramount de nuevo, va a venir Universal, no sé. Está en esa lógica, ¿no? Lo que están, por eso es que no se está pensando en lo que pregunta Silvia, ¿no? Los trabajadores, o no se está pensando en qué va, en cómo se va a alimentar o a esa supuesta industria peruana. No está en cuestión para esa gente eso. Más bien creo que esta caracterización de estos productores, de quiénes van a ser esos, porque son unos fantasmas, no sabemos quiénes son, es como un albur, ¿no? Puede ser tanto un productor de España como de Argentina incluso, no hay ninguna limitación, es absolutamente entregar todos los fondos a quien pueda financiarlo, ¿no? Me preguntaba más bien, yo que he ido a varios festivales, a varios mercados y he estado en stands de Film Commission, en diversos festivales, ¿no? La mayoría de, digamos, de todo lo que se pone en cuestión esas promociones de lo que ofrecen estos países, se ofrecen efectivamente paisajes, ¿no? Se ofrecen locaciones, se ofrecen espacios. Y justamente me parece que es una lectura muy deshumanizadora, ¿no? En la medida de que la mayoría de, de las estrategias de marketing, porque todas la Film Commission los tienen, es un producto el país, inevitablemente, ¿no? No aparecen personas, ¿no? No aparece nadie, o sea, si venden una locación en Chipre, ven a Chipre a filmar, a grabar, tú no ves en toda esa estrategia de marketing una sola persona de Chipre, ¿no? Igual pasa, ¿no? Ven Egipto a grabar, tú ves las pirámides, pero no ves a ningún egipcio por ahí dando vueltas. Entonces, creo que tiene que ver justamente esa lógica, imagino, con la otra pregunta que también ustedes han propuesto en torno a qué pasa con el cine en lenguas originarias, o el cine indígena, o en sí el cine peruano. Yo por eso había propuesto esta idea de que se está desperuanizando al cine en general, porque es como, no sé cómo llamarlo, una limpieza étnica en todo sentido. Es borrar la identidad del cine peruano, porque se está pensando justamente en ese fulgor del paisaje, ¿no? Un paisaje totalmente postal donde no hay personas, donde no hay peruanos, donde no hay indígenas, donde no hay campesinos, donde no hay protestantes, no hay manifestantes, ¿no? Entonces eso creo yo que es el trasfondo también eh, eh, inevitablemente político, ¿no? No se puede pensar esta cuestión de la Film Commission sin justamente el contexto. Esta discusión no se hubiera dado ni siquiera hace un año, ¿no? Tiene que ver con las condiciones que han encontrado y de acuerdo también con esto del libro del Laje y también con la visita del Laje. El Laje ha estado aquí justamente con los días en que se ha dado el proyecto, ¿no? Y también vino Verástegui y otra gente, ¿no? Que vienen con una agenda totalmente pensando que hay una guerra, ¿no? Porque o sea, el libro se llama La batalla cultural, es pensando que estamos en guerra,
y el botín puede ser el cine, ¿no? O el botín es esta idea de que hay que acabar, pues, con determinado cine. Ese es un experimento. Yo pienso que este es un experimento a nivel continental, ¿no? Esto no es solamente el que se le ocurrió a alguien de la oficina de Tudela, ¿no? Esto tiene que ver con un imaginario que está en disputa, y es ese imaginario que también mencionó Silvia, del derecho a la cultura, el derecho a la educación, de derechos que deberían ser, pues, derechos humanos, ¿no? Y que no aparecen garantizados en ningún lado al final de cuentas, ¿no? Creo que también podría ir ahí esa lectura de esta caracterización de estos inversores, ¿no? Sí, en Brasil la estrategia de Bolsonaro fue desfinanciar para censurar, y eso es un riesgo, ¿no? Que, digamos, se asuma que todos son adversarios y justamente se restrinjan instrumentos públicos que a nivel internacional son usados, como las subvenciones, y que lo que finalmente produzca es una limitación en la libertad de expresión. Entonces sí están en juego derechos civiles y también derechos culturales en todas sus expresiones, ¿no? Quisiera decir más cosas, pero no quiero monopolizar. Entonces, pues, lo dejo ahí nomás como un Sí, o sea, complemento pero al resto. yo agregaría eso, que esa lectura está en varias ciudadanías peruanas, ¿no? Con las que compartimos, o sea, diversos espacios. Entonces, a lo que voy yo, o sea, creo, no sé, es o sea, se contrarresta ello, ¿no? O sea, cómo o sea, se ofrece el otro lado, ¿no? O sea, entonces, no sé, yo siempre, no sé, parto de lo que para mí yo considero, o sea, el trabajo en gestión cultural, o la gestión cultural para mí es transformación social, ¿no? O sea, y que es un trabajo de largo aliento. Yo misma me considero un resultado de un trabajo en gestión cultural dentro de mi región, ¿no? Y, o sea, he experimentado, digamos, un poco que se pueden tener otras posibilidades de vida a través de esto, pero que pasa por distintos espacios, aspectos. Entonces yo me pregunto eso ya. Sabemos lo que está pasando, sabemos qué está ocurriendo, ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿qué hacemos, no? Entonces yo, en primera medida, o sea, desde nuestro espacio, en la región, Lambayeque, allí donde estamos trabajando y vinculados con nuestro territorio, con nuestras problemáticas, con nuestras situaciones difíciles, duras, con nuestras propias polarizaciones, con nuestras propias discriminaciones internas, porque eso hay que decirlo también dentro de los territorios, al interior del país se viven problemáticas muy duras, muy difíciles. No hay que idealizar tampoco a nuestros espacios geográficos como que el mundo ideal, ¿no? Sino que hay problemáticas muy duras que se afrontan y que considero yo que este, esta discriminación, ¿no? Que viene, o sea, de la capital a la región, pero se repite el de la región a la provincia, de la provincia al distrito, del distrito al centro poblado, a la derivación, ¿no? Y va en esa ruta y se filtra en varios escenarios de la vida. Entonces, consideraríamos, pues, no sé, hacer un trabajo de base, ¿no? El trabajo de base para mí es indispensable. Y con distintas asociaciones, organizaciones, ¿no? Un trabajo de largo aliento sí lo es, pero yo creería que eso es lo que toca hacer, ¿no? Y también entender que la gestión pública o el trabajo de gestión pública, y creo que es un elemento importante de mencionar, o sea, el servicio público es duro, es muy duro, pero uno cuando es servidor público no deja de ser ciudadano. Yo he trabajado en el gobierno regional y gobierno local dentro de mi región, y claro, recibí muchísima confusión, ¿no? Y también entiendo, o sea, ¿quién en el Perú no ha sido maltratado desde un espacio de gestión pública en su vida? Un hospital, una oficina, algo, ¿no? Eso te atraviesa y está dentro de tu chip. Ah, gestión pública es malo, ¿no? El Estado es malo. Están subvencionando algo, no debe ser negativo, ¿no? Entonces, yo creo que también desde ese lado hay que trabajar, ¿no? O sea, considero que hay crisis absoluta en todas partes,
pero considero que las crisis son una oportunidad para repensar las cosas que no se van a resolver ahorita, pero que se puede hacer la contraparte para ir por otro camino. Eso. Yo quisiera plantear solamente, subrayar 2 puntos de esta parte para pasar a lo siguiente, que nos quedan como pendientes, que me parece que son súper importantes. Primero, la disputa de los relatos, que este aspecto de cómo se construye a través de los mensajes, a través de las palabras, y cómo se vacían contenidos y se rellenan con otra ideología que sabemos que es conservadora y todo lo demás, ¿no? Pero ha habido una claridad, ¿no? En puntos que ustedes han presentado de esta disputa del relato, que es fundamental, ¿no? Por ejemplo, sale encabezado una noticia que dice no más gasto, más inversión. Esa es una disputa de relato. Cuando te dicen que el cine es gasto, entonces hay que invertir. Inmediatamente las personas, por una cuestión de sentido común y por la velocidad en la que vive, cómo se construye el sentido común ahora, ¿no? Porque es un sentido común efímero, emotivo, con poquísima reflexión y con un nivel de información muy superficial. Inmediatamente es claro, tú me dices no más gastos, invierte, y no gastes, yo te voy a decir invierto, y ya está. Entonces esas son construcciones del relato. Entonces, ¿cómo nosotros trabajamos en ese lugar, que es lo que habla Santiago de la guerra cultural, que siempre ha existido, ¿no? Y ahora estamos en un nuevo momento de una tensión brutal. Y por otro lado, el otro punto que viene al pegadito, que es lo mismo, es lo que menciona Lady de la acción política. La acción política, o sea, ya no podemos solamente tener espacios privados, tenemos que tomar el espacio público y de diferentes maneras, ¿no? La micropolítica que mencionó Lady, que tiene que ver con el trabajo de bases y con el trabajo que nosotros, por ejemplo, que somos profesores, no sé quiénes son profesores acá, soy yo, Mónica, creo que también tú eres profesora, hacemos micropolítica cuando estamos también en aula, no con argumentos, obviamente, no se trata de, no es adoctrinamiento, es todo lo contrario del adoctrinamiento, ¿no? Entonces, cómo trabajar, cómo elaborar discursos. Por ejemplo, se mencionan los derechos, y hoy en día, en nuestros países de la región, decir la palabra derechos parece que fuera una mala palabra. ¿Qué ha pasado? ¿No? Uno ve el sentir de la calle y dices, parece que fuera una mala palabra decir derecho, y derecho cultural peor, pero derecho cultural parece que es casi lo mismo que privilegio. Entonces, ahí se están entonces solo lo dejo como conclusión de esto, que ha sido muy interesante, pero son retos enormes y que también implican que nosotros mismos nos cuestionemos muchas cosas, nos coloquemos en qué lugar podemos comunicar, con qué palabras, desde dónde y qué aguante vamos a tener, ¿no? Y también qué estrategias, porque la política es estrategia, ¿no? Entonces, empezar a pensar un poquito ahí, y ahí lo dejo, y ahora la dejo a More con la siguiente parte. No, igual sí me gustaría que si alguien tiene algún comentario sobre lo que acaba de decir Lore, como por favor háblale el micro, porque creo que nos podría llevar como a distintas cositas, ¿no? Igual sí me gustaría que dentro de las cosas que hemos hablado también como tengamos en cuenta lo que ha hablado Mónica acerca de este racismo inverso que propone la ley, ¿no? Y que creo que tiene que ver con todo lo que estamos hablando, ¿no? Esta discriminación hacia las lenguas originarias y hacia las películas en lenguas originarias, ¿no? Y qué generaría esto también en el panorama que se ha construido a través de los estímulos que ofrece el Ministerio de Cultura, ¿no? Y bueno, también si es que alguien quiere hablar un poco más acerca de lo que ha comentado Lore, por favor, abra su micro y A mí me siéntase. parece sumamente interesante lo que dice Lorena, porque ella menciona, claro, cuando mencionamos a la gente que lo que es derecho cultural es como que es algo mal, ¿no? Pero yo, claro, me parece bacán porque yo partiría también o agregaría que muchas veces, y lo hemos experimentado, cuando hablamos de arte y cultura se señalan solo las bellas artes. Y lo que hace mi espacio geográfico, ¿no? Eso es arte popular, ¿no? O eso es artesanía, ¿no?
y le damos o sea, socialmente se le señala por debajo, ¿no? Entonces, o simplemente no es la fiesta que hago, ¿no? Pero claro, también estás generando cultura con lo que estás haciendo, ¿no? No, y yo creo que esa visión o esa mirada ha estado mucho tiempo, está mucho tiempo, ¿no? En nuestra ciudadanía. eh, y bueno, en esa mirada de solo ver a las bellas artes como arte y cultura, pues en las escuelas públicas, o sea, yo mismo en mi familia, o sea, en mi generación es la primera que ha ido a un teatro, que ha ido al cineclub, ¿no? O que ha vivido experiencias artísticos culturales, ¿no? Distintas, o, ay, miren este espacio, o mira, una galería, ¿no? O sea, recién en mi generación, ¿no? Mis generaciones anteriores, ¿no? Y yo, dentro de nuestra familia, las generaciones menores, estamos ya trabajando desde ese lado, ¿no? Pero hay un costo en eso, o sea, ha sido, o sea, el acceso ha sido clasista, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante mencionarlo, repensarlo y también esta mirada, ¿no? Solamente desde las bellas artes y, y por eso, no sé, siempre cuando tratamos de entrar en debate, en diálogo, ¿no? Con otros compañeros, compañeras de otras organizaciones sociales, ¿no? Que no necesariamente están vinculadas al arte y cultura, pero, por ejemplo, aquí hay una organización muy fuerte que trabaja temas de salud mental, que todas son psicólogas, que tienen ya 10 años, y su lema es saber para servir, ¿no? Y ellas trabajan desde esa línea, pero nos hemos vinculado en algún momento y ya estamos trabajando, por ejemplo, una línea de artes visuales y se pueden mezclar, ¿no? Entonces hay un entendimiento del valor de mi trabajo como creadora audiovisual y de su valor también de la otra o del otro como trabajador de la psicología comunitaria. Entonces, yo creo que tiene que ver con un tema de valoración también, ¿no? O sea, cuánto valoramos, ¿no? O sea, cómo valoramos estos saberes también, ¿no? O sea, qué se valora, qué no se valora, y empezar a dialogar al respecto. Eso quería agregar. Yo solo una cosita respecto a lo que ha dicho Lorena también, que y lo que mencionaba Lady, ¿no? En este contexto en el que estamos dialogando mucho entre compañeros y compañeras desde diversas regiones del país, también creo que hay que hacer un esfuerzo cuando solicitamos información, por ejemplo, no estamos haciendo un ejercicio de fiscalización, que es también algo que en el entorno se siente mucho, ¿no? Cuando uno pide información por transparencia, no está fiscalizando al otro, no está ejerciendo la labor de un juez que está determinando si hiciste o no hiciste lo correcto. Se está pidiendo información porque todo accionar que involucra una representatividad del medio requiere ser informada al medio que se representa. Lo mismo la representatividad, ¿no? Cuando acudimos a tomar acción por la urgencia, no podemos obviar que estamos accionando en representación, no de manera individual en muchos casos, sino en representación de los intereses de un sector. Y eso también creo que ha ido como tergiversándose un poco o perdiendo quizás orientación en el tiempo, ¿no? Nos acostumbramos por el entorno quizás a pasarnos eso por delante, porque claro, hay que reaccionar a lo urgente, ¿no? Pero nos pasamos eso y ya no está mal, digamos, ¿no? Ya no importa mucho porque es a la inmediatez a lo que hay que responder. Eso nada más. Y yo otra cosita, retomando lo que decía Carito y también Lorena, claro que no son preguntas de fácil respuesta, ¿no? Ni de corta respuesta tampoco. Pero, y en esto de esta, si quieren llamar batalla cultural y todo, tratar también de no, creo, de no entrar en los mismos términos que ellos emplean, ¿no? Decir, no, ejemplo, no, lo que ya se estaba discutiendo y en otras mesas, ¿no? No solamente una ley de cines para financiar películas, no solamente el largometraje de ficción, ¿no? O sea, no solamente. Y no solamente el largometraje de ficción que después vayan a ganar festivales y que tengan tantos palmares, o sea, es entrar en el mismo código de solamente efectividad. O sea, es decir, el cine no solamente es valioso porque las películas ganan festivales y tal, o sea, eso no,
no es lo importante, ¿no? O porque hacen o tal o cual. O sea, es caer creo que ahí estamos cayendo en el mismo juego que, a ver, ¿cuál es la factibilidad? A ver cuántos llegan, a ver cuántos palmares tienen, ¿no? O sea, hay que ir por otro lado, un poco lo que está diciendo Ley, es decir, y esto es un poco, ok, todo es perfectible, esa ley de cine tiene formación, tiene salas alternativas, ¿no? Tiene una serie de procesos que van más allá de, yo te hago una película, a ver cuántos premios me traes y cuánta gente metes en una sala, ¿no? O sea, salir de ese relato, ¿no? Es que la dimensión social y humana, yo creo que es importante que se toque. Dime, o sea, qué ciudadano, qué ciudadana, y por experiencia propia, no se encuentra satisfecha si sabe que su hijo, que no tiene acceso a una pantalla de cine, a pagar 25 o 30 soles que te cobra un cine, a poder tener un espacio de exhibición y poder ver otro tipo de películas, ¿no? Y poder tener otro espacio, o sea, comunitario, de acceso, o sea, eso, y que no es solamente poner la película por poner, sino que se genera un diálogo, un contenido alrededor. Entonces yo considero que de eso se trata, la dimensión humana y social de una expresión artística, porque considero que el arte es una expresión, y que por ende una expresión de la cultura, considero que la contraparte es manifestarla desde ese lado, ¿no? Y sin enojarse porque sí, hay personas y hay gente y hay ciudadanías que no hemos tenido la formación, pues, ¿no? Y ni el acceso desde muy chicos a un tipo de educación privilegiada donde te enseñan lo que es arte y cultura y puedes ver muchas cosas y te amplía la perspectiva, que lo hemos aprendido de otras maneras en el camino, pero que podemos tener un ejercicio de reflexión también. Entonces, yo creo que nuevamente la valoración del otro, ¿no? Que puede también tener ese ejercicio de reflexión y lo que reflexione se debe valorar también, porque es una reflexión que viene de una experiencia sensible de vida propia, ¿no? Y no debe anularse. Quería Yo, agregar, ay, perdón, quería agregar algo en torno, yo lo que percibo de toda esa situación es como un gran sentido de postergación de justamente lo que estamos hablando ahora, que es en qué momento se va a poner en la agenda el derecho a la cultura, el derecho al cine, el derecho a la educación. Es decir, eh, ahorita en esta conversación hay una entidad ausente, ¿no? Nadie ha mencionado al MINCUL, nadie ha mencionado al gobierno, bueno, no al gobierno, porque ya sabemos que ese gobierno acaba en cualquier momento, viene otro, pero creo que el Estado tiene que garantizar justamente eso, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto también esto es consecuencia de un abandono del Estado? No significa que los estímulos haya sido pues la gran estrategia. Esa es una parte. Los que hemos sido críticos, por ejemplo, con el decreto de urgencia, yo fui claramente crítica en su momento, incluso dije que podía ser una ley vulnerada en cualquier momento, porque se dio en ese contexto de Vizcarra y toda la nota, pero creo que justamente ese rol del Estado que debe hacer que no solamente la política del cine, del audiovisual, sea solamente los estímulos. ¿Dónde está eso de que digamos, se construya una estrategia con las escuelas, con las universidades? ¿Dónde se ven las películas peruanas? Lamentablemente, como dice también Lady, eh, es difícil, digamos, hacer que las películas lleguen a las personas. No digo que no haya esfuerzos, los hay. Incluso la misma categoría de la gestión de salas, de la promoción incluso internacional, hace que el cine vaya llegando a espacios que antes no llegaba. Pero creo que falta ahí esa posición, que no la, yo por eso decía ese sentido de postergación, porque este gobierno no lo va a hacer. No lo va a hacer este Ministerio de Cultura, ¿no? No lo va a hacer la ministra, no lo va a hacer Dafo, ¿no? Están ahorita en modo caja chica, en modo ejecutar, porque el MEF el próximo año va a ser lo mismo que hace 10 años. Si no ejecutas, te reduce el presupuesto el siguiente año. Entonces están en ese plan de ejecutar. Entonces lo que importa ahora es la plata, ¿no? Entonces ese sentido de postergación que decía, ¿cuándo se va a activar? ¿Cuándo se va a recuperar? Entonces creo que por ahí va lo que plantea Lady, de forjar ese trabajo de bases, desde las asociaciones, no solamente las asociaciones, de las universidades, de los colegios, las escuelas, ¿no? Y ese es un asunto muy, pero muy complejo y obviamente no está en manos de la comunidad audiovisual, ¿no? Es algo que viene de otro lado. Y también en el sentido de lo que hablaba Héctor,
efectivamente, hemos entrado de alguna manera, incluso yo también, porque me llamaron de varios de estudiantes, de medios. ¿Qué opinas de lo que dijo Cabero de los premios, ¿no? Entonces todo se volvió como que, las películas premiadas, y entramos en esa lógica de festivales, en la lógica de la visibilidad de la alfombra roja, ¿no? Entonces, es eso, como, y también lo que mencionaba Lorena, ¿no? De ese relato que está en disputa, ¿no? Y es un relato, pues, efectivamente, creo yo, impuesto por un sector además muy pequeño, ¿eh? ¿Cuánto acá esa ultraderecha tiene tanto poder, ¿no? O sea, estamos callados de alguna manera o silenciados, por más que uno pueda estar gritando, pero nadie escucha, ¿no? Entonces, ese también es otro tema, ¿no? Chica, conociendo personalmente por el testimonio de Mónica, eh, que en la conversa que estuvo Santiago y escuché hace rato, ahora dice, claro, porque el Estado, tal, tal, y el abogado lo dijo en un momento, es que todas las subvenciones son veneno para la economía. O sea, lo dijo con esas palabras. Entonces, ¿no? Tú dices, ok, ya entiendes que estas políticas culturales son eso, veneno para la economía, sencillamente. Bueno, alguien quería intervenir. Sí, sí, sí. Santiago, adelante, después. Viola, mejor que hable Viola que no ha intervenido. No, solamente quería retomar un tema que me parece que se ha cruzado, se ha tejido muy bien entre lo que dijo Carolina y lo que dijo Mónica, que es el tema de la representatividad, ¿no? Que creo que es un problema. Eh, yo creo que hay como dos términos, pero antes de en el cine o en los proyectos de ley hay dos términos de representatividad. Pero antes de eso, una cosa, la representatividad es algo que significa menos que nada en este momento, ¿no? Porque si alguien escucha o le da valor, aunque no es necesario, a las encuestas, los que representan al país no representan al 80%, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo en el gobierno, ¿no? Y, y dentro del tema de la representatividad, entonces como cuestionando realmente cómo o si se puede replantear esa figura a partir del diálogo, yo creo, del diálogo de la construcción colectiva. Me hace recordar una de las tantas conversaciones que tuvimos con Lorena. Ella me señalaba con mucha claridad que ha sido desmantelado de manera a propósito el concepto del sindicato, ¿no? Y que viene con la política fujimorista, de desmantelar los espacios de congregación, gremiales y de acción, porque es esa, creo, la única forma de que el Estado pueda asimilar demandas si es que hay una unión, ¿no? De alguna forma. Entonces, dentro de esta unión, claro, en el tema del cine habría que evaluar un poco también la cuestión de las cuotas. Y creo que esa es una de las críticas que se hizo a la ley, al decreto supremo, antes decreto de urgencia, de que no, de que se pasó por alto digamos, la obligatoriedad de la cuota del cine peruano en el cine comercial, por ejemplo. Yo de repente lo estoy diciendo mal y me ayudan a corregirlo, pero un poco la cuota o por ejemplo la representatividad por, como decía Silvia, ¿no? Por las regiones que componen el país. Entonces, hasta acá nosotros en este encuentro tuvimos que evaluar y nos pusieron delante de un espejo, dónde están las personas del sur y la Amazonía, ¿no? Es como que, y el centro es muy complejo y creo que si hay como una luz para ese tipo de situaciones complejas en un país plurinacional, es el debate colectivo, ¿no? Entonces, cómo generar espacios de agrupaciones y cómo podemos plantear de manera sensata la cuota, porque efectivamente la cuota no debería existir. Sin embargo, en un mundo ideal, pero en el mundo concreto, de repente, la cuota sí, ¿no? Puede ser un paso previo a que ciertas cosas se vayan madurando, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, es un poco estas cosas que me estaban rondando por la cabeza, pensando sobre todo de que partiendo de la conciencia de que ha sido desmantelado el sistema de la colectividad y el pensamiento crítico, no es que no ha existido, ha sido desmantelado con voluntad por parte de una fuerza política que
indirectamente gobierna, sigue gobernando, ver esos vestigios o ruinas y recogerlos para construir algo nuevo, me parece que el decreto ley eh, quizás es la única cosa positiva, es como que ha iluminado como una serie de, como si fueran, ¿no? Pedacitos de cerámicos que están ahí y ahora, claro, nos toca como recoger, es lo que estamos haciendo, por ejemplo, en ese espacio, ¿no? Y se está haciendo, de hecho, de mucha gente del audiovisual que camina en su trabajo diario en rieles distintos, pero que se ha encontrado, me parece, es mi percepción, ¿no? Y se está haciendo, de hecho, Bueno, lo que estaba queriendo comentar era que eh, la ley y toda la discusión alrededor que estamos teniendo alrededor de cómo contribuir al desarrollo de la actividad cinematográfica audiovisual pasa por una discusión de procedimientos, de herramientas, de métodos, de mecanismos y otro de fines, ¿no? Sobre lo primero, sí quisiera abonar, porque si ahorita podría estar escuchándonos alguien como Lucas Gersi o como los congresistas que han promovido, yo quisiera sustentar que las subvenciones que se tienen en la actualidad no son un instrumento de dirigismo cultural. eh, Hay procedimientos para entregar las subvenciones, son representantes de sociedad civil los que deciden, no son funcionarios públicos. Así es como se entregan las subvenciones a nivel global. Y digamos, no era un tema que se tenía en discusión, ¿no? Con relación a eso. Eso es algo que lo están planteando un grupo de políticos sin una evidencia, ¿no? Sobre el mal uso de este mecanismo, ¿no? Eh, entonces, bueno, quería, digamos, señalar eso. Y sobre los fines, yo creo que hay digamos, dentro de todo, lo bueno es que se está obligándose a que se sustente y se discutan principios. Y está bien, ¿no? Desde ese punto de vista, eh, hay distintos modelos de política cultural, ¿no? Hay modelos que son puramente economicistas, otros que buscan que el arte sea un vehículo de transformación social, otros buscan democratizar solamente la alta cultura, eh, otros se centran, como el de la democracia cultural, promover que todos podamos expresarnos y no solamente ser consumidores, sino también producir, crear, ¿no? Yo prefiero hablar siempre desde el modelo de cultura y de desarrollo. Y desde ese punto de vista, las acciones del Estado se sustentan porque expanden libertades, opciones a los ciudadanos y la cultura forma parte de esas libertades. No podemos pensar un ser humano integral sin la dimensión cultural que tiene que ver con la capacidad de producir y compartir significados. Pero para poder hacerlo con libertad se requieren crear condiciones para que eso suceda, ¿no? Y una de esos mecanismos para crear esas condiciones el arte sea un vehículo de... Hay otros más, por supuesto, social, quieren crear condiciones también para que señalar, ¿no? Que y esas una de esos mecanismos para crear distinguir entre la función y los objetivos. Hay otros más, por supuesto. La función de la cultura quería también desarrollar esta capacidad que tenemos todos los seres humanos de producir y compartir. Pero lo podemos hacer con múltiples objetivos. Hay algunos que lo hacen con fines puramente estéticos, otros que lo hacen con fines sociales, otros que lo hacen con fines económicos. Yo creo que la mejor opción en política pública es producir condiciones para que todos puedan cumplir sus proyectos, ¿no? De todo tipo, incluso los económicos, porque yo creo que sí hay mecanismos que hay que hacer para que haya más inversión privada en el cine, en fin, que se usen locaciones como un vehículo para generar empleo y crecimiento, está bien, pero eso no quita
que también se realicen, que sean necesarias políticas para que hayan proyectos como los cineclubs de Lady, el cineclub de Lady, de Lambayeque, o proyectos de expresión autoral, ¿no? Entonces hay un reduccionismo del mundo audiovisual a la producción del cine, y dentro del cine, el modelo lo que se piensa es un cine comercial, ¿no? Entonces, efectivamente, el espectro de desarrollo humano, digamos, se está acotando en el debate. Por eso es que efectivamente hay que ampliarlo, y en ese sentido, Lorena, o sea, digamos, nos hace una invitación efectiva a disputar bajo qué estamos, a los fines, ¿no? ¿Por qué hacemos esto, ¿no? Eh, y creo que es un ejercicio válido, ¿no? Y necesario. Pero hay que tener presente, con eso acabo, que hay una correlación de fuerzas políticas, digamos, adversas, no a una corriente política, a los ciudadanos en su conjunto, porque hay una concentración de poder, y la concentración de poder produce arbitrariedad. Y eso es lo que está sucediendo con parte de la degradación del sistema político. Entonces, sí, se va a requerir mucho trabajo ciudadano para evitar que se cometan graves afectaciones a los derechos culturales y a los derechos en general de los ciudadanos en este contexto. Yo creo que igual, antes de pasar a las preguntas, porque llevamos conversando bastante rato, me gustaría que podamos hablar acerca de este racismo inverso también, esta discriminación hacia las lenguas, esta discriminación positiva que existe hacia las lenguas originarias, ¿no? En el cine peruano, y cómo eso también afecta solamente por su enunciación, ¿no? Ya como que la existencia de las mismas, ¿no? No sé si alguien quisiera hablar acerca de este enfoque como discriminatorio y bueno, aislacionista del que hablan en la ley, ¿no? Acerca de cómo es que representar como distintas culturas, representar distintas lenguas, hace que nos aislemos del resto del mundo, como si eso fuera como si el hablar lenguas originarias nos generaría una especie de cerrarnos ante este crecimiento o lo que fuese, ¿no? No sé si alguien quisiera comentar algo acerca de esto. Yo quería decir algo, pero no quiero monopolizar, ¿no? Quizás algo muy breve. Eh, yo creo que ahí hay dos sesgos en esa argumentación que se tiene en la ley de Tudela. Por un lado, se está asumiendo de que la producción cinematográfica y audiovisual se inserta en el mercado únicamente, cuando hay otros espacios que son, digamos, de expresión, de circulación con fines sociales, que no están en el mercado, digamos. Entonces ahí hay un reduccionismo, porque su finalidad es que haya libre competencia, ¿no? Pero si nos vamos al mundo de solamente de mercado, claro, lo que se está planteando es basar una decisión del Estado en un igualitarismo formal, que todo sea, que para que haya libre competencia no se debe discriminar a nadie. Pero la realidad es que las personas no, digamos, interactúan en el mercado o fuera de él bajo las mismas condiciones, ¿no? Entonces, pues, por eso es que históricamente se han creado políticas de acción afirmativa para crear preferencias a poblaciones que han sufrido alguna restricción, a una exclusión histórica, ¿no? O que no tienen las mismas condiciones para, en este caso, expresarse o hacer circular sus historias audiovisuales, ¿no? Entonces, al final lo que se hace es, eh, digamos, legislar a favor de la desigualdad. Eso es lo que en concreto se está incentivando a través de marcos legales como estos. Y va en contra de la evidencia, porque los estímulos económicos dentro de sus restricciones, porque yo estoy de acuerdo que no debe ser la única política,
pero dentro de sus restricciones ha incrementado el gasto público para regiones y ha también incrementado la cantidad de beneficiarios de regiones. Incluso también se ha incrementado la cantidad de postulantes, eso quiere decir que hay más actividad. Entonces, desde ese plano se ha cumplido la finalidad de la ley, que haya una mayor diversificación en la producción audiovisual. Entonces, la ley no puede ser solamente evaluada en base a si hay más éxitos comerciales en salas, sino también en base a que ha producido más variedad de producciones, no solamente ficción, de documentales, de proyectos de festivales locales, de inserción a nivel internacional, de formación de profesionales. Eso ha habido un avance, ¿no? Sí, yo quería agregar a esta premisa de Morela, esto del racismo inverso, ¿no? Que yo recuerdo que se dio mucho, bueno, en las últimas elecciones, donde se polarizaron familias, amistades, ¿no? Y bueno, de una u otra manera, hablando desde la experiencia, porque para mí la experiencia es lo que me permite compartir, eh, yo recordaba que, bueno, con algunos cercanos, familiares, amigos, era como que, no, pero el racismo inverso, mira esto. Entonces, a ver, hagamos pedagogía, sentémonos, conversemos, miremos estadísticas. La estadística es una ciencia importante que se vincula también, yo estudio ciencias sociales, ¿no? O sea, estudié, me formé en una universidad pública y puedo compartir contigo estos contenidos, ¿no? Entonces conversemos, no, no, pero ya, entonces vamos a ver información, vamos a ver fuentes, vamos a ver estadísticas, crucemos esto. Entonces hay un ejercicio de reflexión que se puede buscar en el otro, en la otra, ¿no? Pero que no se hace. Entonces yo considero eso importante, ¿no? A mis compañeros, compañeras que nos hemos formado en estos temas, o sea, vayamos a la base, ¿no? A nuestros encuentros más cercanos, ¿no? Nuestras familias, nuestros amigos, con quienes nos relacionemos. Eso es muy importante, abrir ese tipo de diálogo, ¿no? Y menciono esto porque creo que se debe partir desde eso, desde lo más micro, para abordarlo de manera más grande. Eso, y respecto a la representatividad, pues yo creo que no hay representatividad en el Perú porque nuevamente desde mi experiencia, en algún momento quisimos postular a alguna compañera que tenía, creo, el perfil, los valores para representarnos, ¿no? En una curul al Congreso, ¿no? Pero le pedían dinero. O sea, le pedían dinero porque el tal partido, de tal cosa. Entonces, ¿cómo, ¿cómo vas a sentirte representada si a la persona que tú eliges, una junta de vecinos, se dice, vamos, estamos contigo? No, si no hay dinero, no ingresas. Entonces, ¿quiénes ingresan? ¿Quiénes postulan a supuestamente representarnos, ¿no? No hay una representación real en ese sentido, ¿no? Entonces, yo considero ello, y bueno, sí, los espacios sí hay que tomarlos, hay que no sé si conquistarlos, tomarlos, acercarnos a ello, ¿no? Y que nuestras experiencias son importantes y son valiosas, ¿no? Eso creo fundamental, y compartirlo en donde nos movilicemos, donde nos movamos, y no cerrarnos tampoco, creo yo. Y bueno, en relación pues sí, al aumento de profesionales, ¿no? Vinculados al sector audiovisual, cinematográfico, sí, pero yo haría una autocrítica también, ¿no? Que creo que no necesitamos ampliar esta perspectiva de lo que hacemos, ¿no? Eso para mí es bien, bien importante. Y lo señalo no sé, a ver, voy a ser muy, muy práctica con algunos ejemplos. Es como que, ganamos el estímulo tal, ¿no? Ya, pero, y la otra persona siente que perdió. En un país donde perder, o sea, es como que perdí otra vez, ¿no? Donde perdemos tanto, o sea, esa narrativa del perdedor y el ganador, o sea, me parece que no ayuda, ¿no? Entonces, yo considero que es importante también trabajar sobre esas dinámicas de comunicación. Nuevamente digo, crisis hay en todos lados, ¿no? Pero hay que repensar ese tipo de acercamientos, ¿no? Vinculados a nosotros como seres humanos, como personas, como trabajadores del sector audiovisual, cinematográfico, cultural, pero que respondemos y nos vemos afectados por una sociedad. Hemos vivido una pandemia. O sea, el trabajo, la comunidad misma
el soporte humano y social depende del otro, de la otra, ¿no? Y a lo que voy también cuando se habla mucho de trabajar en colectivo, ¿no? Yo creo que se romantiza mucho también el trabajar en colectivo. O sea, es importante trabajar en colectivo, pero si hay un colectivo y aparece otro colectivo, pues que aparezcan. Que aparezcan más colectivos con sus perfiles, con sus principios, con lo que se pueda diseñar, con el diseño del colectivo. Y claro, no todos vamos, o sea, no van a ser 1000, pero si son 10, pero los resultados de esos 10 yo creo que es lo importante, ¿no? Los resultados, la contribución de esos 10 a esos 1000. Eso es lo importante, considero yo. Y lo comparo un poco con el espacio de exhibición que ya tiene bastante tiempo, ¿no? En el que yo prácticamente, que me ha hecho crecer a mí también, ¿no? Y a mis compañeros, muchas veces nos decían, ¿no? O sea, el espacio tiene 16 años y era como que, ay, pucha, pero no llegó nadie a tu sala, ¿no? Han llegado 3 nada más, ¿no? Pero con esos 3, la calidad de contenido y diálogo que hemos tenido es importante, es muy valioso, ¿no? Y ahora en esa ruta yo invitaría también a los compañeros y compañeras vinculados a distintas iniciativas del sector audiovisual y cinematográfico a escribir. Escribamos nuestras experiencias, hagamos memoria de esas experiencias y compartámosla, ¿no? Para que se vea que nuestro trabajo en el arte y cultura vinculado al sector audiovisual cinematográfico no es anecdótico, sino que sí contribuye. Y que hay una memoria, un archivo que se queda y que puede ser consultada por otros ciudadanos que puedan venir. Eso. Yo creo que con esta idea de registro de memoria que nos da Lady, vamos a pasar a bueno, brevemente también lo que dices, ¿no? Como dijo Héctor, solo para recordar, no nos concentremos en responder a lo que quieren que respondamos, o sea, quedarnos en la superficie, sino mirar lo profundo. El cine es puede ser uno de los grandes relatos, en el caso peruano no lo es, pero para eso no es uno de los grandes relatos culturales, ¿no? Y no es solamente la producción de películas, tiene que ver con la preservación, con la circulación de las imágenes, con la posibilidad de crear, con la educación, con la inserción en las escuelas, es decir, con las memorias de las experiencias de las que está hablando Lady también. Entonces es muchísimo más que ganar premios en festivales. Quisiera pasar a Adriana para ir cerrando este espacio. Hay una pregunta del público que nos está siguiendo, no sé, Adriana. Sí, muchas gracias a todos por seguir aquí con nosotros. De verdad que escuchar cada comentario ha sido, creo que va a contribuir a generar más esclarecimiento en todo lo que venimos haciendo alrededor del cine, porque creo que estamos de acuerdo que el cine no solamente para cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros lo vivimos ya sea haciéndolo, gestionándolo, hablándolo, comunicándolo con cada persona, como dice Lady. Creo que va a contribuir a que cada uno pueda seguir viendo el cine no solamente como un catálogo de locaciones, ¿no? Sino como algo mucho más, con más sentido y más humano. Entonces, bueno, hay una pregunta del público que dice, pregunta para todos, ¿cómo generar un consenso entre todos los agentes del cine para generar una acción concreta? Que creo que es justamente lo que de alguna forma venimos buscando, ¿no? No solo con este conversatorio, porque sabemos que hay muchas voces más que faltan, que necesitan ser escuchadas, pero es el inicio de un diálogo que deberíamos de seguir teniendo entre todos. Entonces, ¿qué es lo que ustedes piensan para generar un consenso? No, Silvia, te interrumpí. Perdón. Bueno, justo iba a mencionar lo que Carito había dicho como al inicio, ¿no? También el hecho de buscar una unidad que no necesariamente tiene que ser real,
¿no? O sea, siento que la búsqueda del consenso no viene en 2 o 3 reuniones virtuales, sino que viene de todo un proceso y de todo un trabajo de levantar todo tipo de información y necesidades, dificultades, facilidades, oportunidades que vamos viviendo cada una de las personas que interactuamos en el sector del audiovisual, del cine y en general en el cultural, ¿no? Creo que ahí también es un poco, o sea, es bastante importante reconocer que nos activamos cuando suceden este tipo de eventos, este tipo de amenazas hacia nuestro trabajo, hacia el desarrollo de nuestros proyectos, pero después nuestros intereses de articular o de buscar las necesidades o de plantear cosas nuevas hacia el futuro, hacia el crecimiento o al desarrollo cultural, social, pues es bastante reducido, ¿no? Creo que no siempre buscamos estos espacios porque a veces estamos muy encarpetados en lo individual, en crecer personalmente y no en ver al cine como un trabajo colectivo, ¿no? Entonces, siento que hay muchas brechas y muchas situaciones que no se van a poder solucionar en estos espacios tan breves que obviamente tenemos que actuar ahora a la brevedad porque entró el proyecto de ley a la comisión y luego se va al debate y luego se promulga y luego nos quedamos como sin piso, pero que a la vez también estos intentos de articular, y ahí quiero también reconocer a muchos compañeros y compañeras de diferentes ciudades que están intentando hacerlo desde ya bastante tiempo, ¿no? Estos espacios no deben desactivarse bajo ninguna circunstancia, ¿no? Tuvimos un primer acercamiento bastante organizado cuando sucedió la formación de la Academia de Cine y por ahí como hubo bastante movimiento, muchas ideas, muchas reuniones, a la vez también con el tema de la pandemia, de cómo ayudarnos, de cómo también reconocer que pues estábamos imposibilitados de trabajar y cómo buscar cómo generar nuestros recursos económicos también para nuestra existencia, ¿no? Pero luego estos espacios se vuelven a apagar y vuelven a aparecer personas o asociaciones o espacios ilegítimos, sin representación, que aparecen por ahí planteando cosas que no han sido consultadas, ¿no? Entonces creo que es una reflexión entre cada uno de nuestros espacios, entre cada uno de nosotros mismos, de qué tanto estamos apelando a la colectividad para poder realmente llegar a un consenso, ¿no? Es un proceso bastante amplio, creo yo, que no se solucionaría ni en 1 ni en 2 semanas, creo que son años de trabajo colectivo que nos hace falta visibilizar y que poco a poco desde nuestros propios espacios podemos ir reconociendo y rescatando, ¿no? Hay cosas que se están tratando de llevar desde hace mucho tiempo, hay muchas brechas también que nos intersectan demasiado y que hay que ir visibilizando, pero a la vez también proponiendo cómo ir solucionándolas poco a poco, ¿no? Yo no creo que en algún momento todos vayamos a estar de acuerdo, pero sí creo que puede llegar el momento en el que cada una de las demandas de los diferentes grupos o espacios o asociaciones o gremios puedan ser visibles y puedan ser respetadas por los otros espacios. Yo puedo necesitar algo y otros espacios pueden necesitar otra cosa y eso no significa que lo mío sea más valioso o no. ¿No? Creo que en el diálogo y en la forma de cómo reconocer que venimos de diferentes situaciones, de diferentes circunstancias, también está la calidad humana también de nuestro trabajo, ¿no? Somos trabajadores de la cultura al fin y al cabo, y entonces creo que la humanidad y la diversidad es a lo que estamos llamados sí o sí. Hola, yo solo para completar un poco lo que ha dicho Silvia, se me viene en la cabeza siempre durante estos días una frase que dijo Marisa Remy en el documental La Revolución en la Tierra. Ella dijo, lo colectivo siempre es complicado. Y sí, es cierto. Y aquí hay
hay dos cosas, ¿no? Hay una necesidad de una acción urgente, para lo cual se están tomando acciones. No sé si la persona que pregunta de pronto es alguien del sector que todavía, por ejemplo, no se integra a este grupo que existe actualmente, que se llama En Defensa del Cine, donde se está tomando acción, nos estamos organizando y tal. Eh, pero existe también, como dice Silvia, una tarea pendiente. Y esa tarea pendiente es una tarea a largo plazo, ¿no? Que una no es excluyente de la otra, ¿no? ¿Es necesario actuar urgente? Sí, para eso hay que organizarnos, sí. Que vamos a lograr un consenso para eso, pues no lo sé, lo intentaremos. Pero la tarea a largo plazo sí es algo que nos garantiza, ojalá, que a futuro podamos estar más preparados para cuando vuelvan a suceder estos momentos de urgencia, ¿no? Que podamos tener más piso y que no tengamos que reagruparnos o intentar llegar a una sistematización de consenso cada vez que ocurre una urgencia, ¿no? Eso, gracias. Bueno, desde mi experiencia, eh, definitivamente la incidencia que realicen los ciudadanos organizados o no en gremios, eh, tiene digamos, un efecto, ¿no? Por dar un ejemplo, ¿no? Desde que me parece se creó esta asociación para eh, promover la participación de las mujeres en el cine, ha habido más discusión dentro de la TAFO para poder desarrollar políticas que tengan en cuenta la desigual participación de las mujeres en la producción cinematográfica audiovisual, ¿no? Entonces, fuera de este debate, lo digo para motivar, o sea, sí se puede. Estamos en un contexto especialmente adverso, porque los temas no se discuten solo a nivel técnico, sino que hay una distorsión más bien del sistema político sobre los debates de contenido, y por lo tanto la valla es más alta, pero es la única salida para poder garantizar los derechos culturales y para poder generar mejores condiciones de producción, digamos, de producción, circulación y también de recepción de los contenidos audiovisuales y cinematográficos, ¿no? El sociólogo Zygmunt Bauman decía que no se puede solucionar problemas colectivos con solamente emprendimientos individuales. Tiene que haber una organización colectiva para solucionarlos, ¿no? Y todos los temas que hemos estado discutiendo tienen que ver con cómo está, mm, digamos, cómo hay problemas de organización en la sociedad, desde las desigualdades por razones digamos, étnicas, razones de género, o por el lugar donde uno vive, o también porque la actividad cinematográfica tiene condiciones adversas, ¿no? De hecho, la mayoría de los que se involucran tienen esta actividad como segunda ocupación. Hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Desde los que han planteado este cuestionamiento de las subvenciones, está la idea de que uno se está sirviendo, se está aprovechando, está enriqueciéndose con la subvención, cuando más bien hay una alta precarización del trabajo cultural, ¿no? Eh, y por lo tanto, ahí hay un trabajo que hacer de marcar una agenda. Hay que luchar porque la agenda se expanda, ¿no? Quizás en términos instrumentales, coyunturales, a mí me parecería bien que finalmente de esta discusión deriven que se apruebe una ley solamente de promoción de locaciones, que es algo que siempre se ha planteado, pero solamente sin afectar lo avanzado y que también se discutan otros aspectos como la escuela de cine, la cinemateca, la regulación de la distribución y la exhibición. O sea, hay otras temáticas que se quedaron, sin duda. Yo
Les digo porque yo negocié la ley, la ley del 2017 con Zavala, junto con Pieremil, con el viceministro, no tuve reuniones con el MES. Nosotros buscamos la cuota de pantalla, pero fue un bloque, o sea, condicionaban el apoyo dentro del Ejecutivo al proyecto de ley a que se saque ese tipo de iniciativas. Y claro, como había otra vía para llegar a hacer la cuota de pantalla, por ejemplo, por eso se descartó del proyecto. Entonces, en cultura se avanza a renglones, o sea, como en la guerra, ¿no? La Primera Guerra Mundial ahí, codo a codo se va avanzando, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que la organización colectiva contribuye a que sea avanzar poco a poco, ¿no? No No sé sé si si alguien alguien más. más Ah, ya, quiere... discúlpame, Adri. Todo bien, More. No sé si alguien más quiere contribuir a la pregunta respondiendo algo más o si no ya sería el cierre. Silencio habla, ¿no? Muy bien, es que estamos acá, estamos juntos un tiempo suficiente para hoy día, por lo menos. Este, bueno, agradecerles, ¿no? Porque como colectivo, de hecho, que somos un grupo, no podemos ver a Bea en vivo y en directo porque ella, que es parte de este grupo, está manejando el en vivo. Entonces, pero agradecerlas, ahí está. Como grupo que somos con Bea, Morela, Lorena, Adri, y yo, estamos en constante discusiones, discusiones sin fin. Y claro, hasta escribir un comunicado, nos tomamos un tiempo importante porque quizás en la actualidad, la lógica de las redes sociales, hay como una rapidez que todavía nosotras consideramos inhumana, ¿no? Porque es responder a una presión sin haber procesado nuestros propios procesos, somos 5, ¿no? Y más en realidad, digamos, hoy día estamos acá eh, como parte de un grupo que está trabajando juntas, ¿no? Entonces, la idea de este espacio era ofrecer un diálogo, uno de los tantos que ha habido. De hecho, pues una invitación para quienes está acá o las personas que han seguido el debate. Hay mucha información en Internet sobre el proyecto de ley presentado por Adriana Tudela en septiembre. En Internet ha habido debates, ha habido en la televisión pública, ha habido en diferentes medios, ¿no? Escritos, en video, independientes y oficiales. Entonces, ya solo eso da un grande panorama, deja a conocer, por ejemplo, el colectivo del que hablaba Carolina, en defensa del cine peruano, y los que no son parte del colectivo, o de repente todos lo somos, o los que no son parte del colectivo, de toda manera, esto es un espacio que se suma a esos. No invalida, ni anula, ni pretende legitimar una forma, pero sí partimos de un hecho concreto que es este proyecto de ley se ha presentado en el Congreso y hoy día se presentó otro. Entonces, creo que lo correcto, como decía alguien acá, o lo correcto, o sea, a lo que suscribo, es no solo reaccionar ante lo que sucede, sino como el accionar constante del que habla los 20 años de trabajo de Carolina, los 14 años del Cine Club, de Ladi, el trabajo de Silvia en el norte, de hecho Transcinema con toda su historia, Santiago, el trabajo como funcionario, Mónica, a propósito de la escritura, porque claro, qué bonita invitación la de escribir, ¿no? Entonces acá lo hacemos y bueno, y Héctor haciendo cine desde diferentes frentes, ¿no? O haciendo, en realidad, digamos, trabajando con la idea de la representación, tanto en el cine como en el teatro, ¿no? Sin hablar de nosotras, cada una desde su perspectiva. Entonces, cómo no agradecer este espacio y que esperamos también que sea contagioso, que desde sus espacios se generen nuevos y,
Eso yo creo que sería todo. Y no Y yo sé, quería, bueno, agradecer y mencionar, ¿no? Que involucremos también a otros agentes culturales. Hay compañeros de las artes escénicas, de la danza, de la literatura, cultores, ¿no? O sea, aquí en mi región hay organizaciones que han trabajado de manera autogestionada 40 años, 35 años. Entonces, creo que es muy importante en reconocimiento también a estos otros agentes culturales, o sea, que reconocemos su trabajo, ¿no? Poder involucrarlos para tener su perspectiva, para tener su postura y poder hacer esto más macizo, más grande, ¿no? Eso consideraría yo que sería importante. perfecto. Entonces, muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias.